Bueno, inevitable hablar muy breve, segunditos, de lo que sucedió hace unos momentos, eh, en donde el Ministerio Público, a través de la FESI, anuncia una conferencia de prensa. Es increíble cómo uno recibe la cantidad de mensajes de la cantidad de personas que se asustan cada vez que la FESI anuncia que va a dar conferencia de prensa. Y resulta pues que es un tema que a mi criterio, pero la FESI sabrá por qué lo hace, no amerita dar conferencias de prensa. O sea, la gente comete un delito, tiene una demanda y se inicia el caso, y realmente hacerlo público cuando eran temas políticos o son temas políticos se entiende, pero ya estarán tranquilos un montón de personas y estarán intranquilos en el caso de esta empresa que se vio involucrada. Pero me llama la atención cómo la gente se asusta cada vez que el Ministerio Público anuncia una conferencia de prensa. Es decir, vivimos como país a la expectativa de que somos un país en que en cualquier momento sale cualquier caso, sale cualquier noticia, sale cualquier colaborador eficaz, etcétera, etcétera. Hay que tomar nota de esto. Este estrés no ha terminado en el país y el estilo de hacerlo tampoco ha terminado. Pero la coyuntura realmente yo creo que debe de irse muy relacionada a lo que pasó a finales de la semana pasada con el señor presidente de la República, el anuncio que hizo y que indudablemente bajó un poco la tensión en la que estábamos, ¿verdad? Porque prácticamente accedió a lo que estaba solicitando la plaza, no al 100%, y es parte de lo que tendríamos que platicar el día de hoy, pero ya el Congreso de la República le había hecho el favor al señor presidente de parar el trámite del presupuesto, de los préstamos y del presupuesto del Congreso de la República. Él ya no tuvo que pronunciarse en ese sentido. Ya hablamos de que lo que corresponde es que cuando inicie el año fiscal entrará en vigencia el presupuesto que está en vigencia actualmente en el 2020, que no cabe hacer un nuevo presupuesto. Lo que cabe, por lo que corresponde, es que el Ministerio de Finanzas, el organismo ejecutivo, mande enmiendas, ¿verdad?, a el presupuesto que entrará en vigencia cuando inicie el año fiscal. Ya está todo el mundo en cabildeos para jalar agua a su molino, la gente que quedó fuera del presupuesto tratando de que ahora quede adentro, todo el mundo tratando de presentar sus readecuaciones presupuestarias, pero habrá que tomar en cuenta ahí un tema muy importante. El presupuesto entrará en vigencia hasta el otro año. El Congreso de la República inicia su periodo de sesiones el 14 de enero. Antes de eso, no podría el Congreso de la República entrarle a un tema de dictamen de lo que manda el Ejecutivo. Pero también hay que ver si lo van a hacer con la actual Comisión de Finanzas o si se va a elegir una nueva Comisión de Finanzas. Lo que corresponde, de acuerdo a la ley, es que en el momento que toma posesión la nueva Junta Directiva, el Congreso tiene un mes, hasta el 14 de febrero, para integrar las comisiones de trabajo. Esto es un acuerdo mezclado con la ley de que la Comisión de Finanzas, que es la más importante, le tocará a la bancada mayoritaria, es lo que debería de corresponder, porque se supone que la bancada minoritaria sería la primera en escoger, pero sabemos que la Comisión de Finanzas le queda siempre al partido o a la bancada de gobierno, y la integración de la comisión es a voluntad de cada partido que integra el Congreso de acuerdo al número de diputados que tenga. De manera que en el tema presupuestario seguimos todavía con incógnita. El presidente anunció que a finales de mes va a tener la renuncia de todos los ministros. Aquí hay un tema, decir él que él pidió la renuncia es una costumbre. Realmente es una costumbre que ha existido siempre, que al terminar el año todos los ministros o ministras presentan su renuncia y el presidente de la República evalúa quiénes continúan y quiénes no continúan. Entonces suponemos que la presión sobre el ministro de Gobernación, la presión sobre algunos otros ministros cuestionados por su trabajo reciente en el presupuesto o reciente en el tema de la pandemia, va a continuar para que el presidente de la República en el mes de enero no los ratifique. Cualquier ministro que
no esté de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, debió haber renunciado antes, pero vimos que ningún ministro renunció, lo cual tácitamente le están dando pues, el respaldo al presidente de la República en el sentido de seguir siendo parte de su gabinete, no haber cuestionado ni haber presentado su renuncia. Ahora, mi criterio es que se van a ver mal los que no sean ratificados en el mes de enero. Por lo tanto, si yo fuera un ministro, que estoy seguro me van a quitar en el mes de enero, yo hubiera renunciado antes y no esperar a ser destituido, que es diferente a tener la renuncia. Entonces tenemos dos temas que no están todavía completos, ¿verdad? Anunció el presidente de la República, viene hablando acerca de un diálogo para integrar el presupuesto. Vimos que ese diálogo no se inicia, no hay sobre qué trabajar. Habría que trabajar sobre este presupuesto, vuelvo a insistirlo, pero quien convoca tiene que ser el presidente de la República. Quienes asisten es donde el presidente ha encontrado problemas de quienes asisten al diálogo para el tema presupuestario. Hay que subrayar lo que aquí hicimos mención, el error del presidente de la República de acudir a la Carta Democrática de la OEA, quejándose de que había golpe de Estado en el país, y realmente la OEA hoy viene, hace un análisis y le contesta: no hay golpe de Estado, y lejos de quedarse y armar el diálogo, lo que realmente pasó es que la OEA está ratificando que aquí lo que hay son protestas de un pueblo que está descontento, y es lógico que el pueblo esté descontento y que el presidente pues tendrá que tomar otro tipo de medidas, pero en este tipo de medidas la OEA no tiene nada que hacer. No corresponde un diálogo para salvar la democracia en el país, porque nunca se habló de romper el orden constitucional, de romper la institucionalidad, y mucho menos. De manera que la OEA vino, dio su informe, se fue y seguirá haciendo su papel como el de siempre, en donde Guatemala pues tiene un representante y un equipo ante la OEA para los temas que corresponden, pero en este tema la OEA terminó su función. También, digamos, anunció, lo anunció de una forma singular, se le había olvidado en la conferencia de prensa, anunciar que queda disuelto, ¿verdad? Se anula, digamos, el centro de gobierno a partir del 31 de diciembre. Esperamos ahora ver si en enero el señor Miguel Martínez es colocado en otro puesto o simplemente desaparece de lo que es la función pública, como creo yo que correspondería en estos momentos para evitar mantener algún tipo de problemas al presidente, quien además aparece hablando de ya una concordia con el señor vicepresidente y prácticamente entregándole la dirección del gabinete al vicepresidente de la República, que es otro tema que veremos a partir de enero, si realmente el vicepresidente de la República se va a encargar de lo que según la Constitución le corresponde o si se va a encargar de otros temas. Esa es la situación en la que actualmente estamos, pero con un tema sumamente importante, que es el tema de la reactivación económica, que no se da. No hemos logrado como país un verdadero programa, un verdadero proyecto que ponga a trabajar a la población. Hay un proyecto del sector privado en cuanto al tema de carreteras que va en tercera lectura y el Congreso de la República ya no lo conoció. Además, tiene el Congreso la obligación legal de entrar a conocer el tema de las votaciones de las Cortes antes de cualquier otro tema, de manera que cualquier tema que se conozca antes que la elección de las Cortes estaría haciendo el Congreso un acto ilegal, porque el primer tema que el Congreso tiene que tratar, a menos que tenga una emergencia, como sucedió ahora, en que el Congreso tuvo que entrar otra vez a conocer estados de calamidad, el Congreso, su prioridad, de acuerdo al mandato de la CC, es elegir Cortes. Y sabemos indiscutiblemente que no es intención de este Congreso elegir Cortes hasta el mes de abril. Van a encontrarse con un problema grave, porque cómo reformar el presupuesto, cómo aprobar estas leyes que se necesitan en el país para la reactivación económica,
sin entrar a conocer el tema de las Cortes, que de acuerdo al mandato debe ser la prioridad, debe ser lo primero que contemple el orden del día, una agenda aprobada en jefes de bloque, ¿verdad? De manera que no termina de manera feliz el presidente de la República, tampoco termina de manera feliz el pueblo, el país, porque las demandas pues están ahí en promesa de que se van a cumplir, pero será hasta finales de diciembre, principios de enero, en que veamos de qué manera se cumplen estas promesas, porque si se cierra centro de gobierno, pero se abre otra instancia similar, si Miguel Martínez lo quitan del centro de gobierno, pero lo trasladan a otro lugar con poder, pues la demanda seguirá en pie. Si los ministros que se esperan no sean ratificados, son ratificados, las demandas van a volver a iniciar con más fuerza en el mes de enero. Y vamos a ver en el tema presupuestario qué propone el gobierno, y va a ser, repito, hasta finales de enero, si respetan la ley, cuando ya haya una comisión de finanzas que dictamine estas iniciativas de ley. Por lo tanto, en este país seguimos con esa encrucijada, pero el presidente ha logrado que bajen las aguas, que se calme todo, que haya un poquito de paz y tranquilidad, sin tomar en cuenta, y debemos de tomarlo en cuenta, dos temas sumamente importantes. Lo que ha sucedido en la plaza, y yo quisiera hacer mención y tomar de ejemplo lo que le pasó a Beacanal, que fueron a cubrir la plaza y fueron de alguna manera, digamos, insultados, agredidos por quienes estaban en la plaza, y este es un tema que nos ponen aprietos, porque hablamos de la libre expresión del pensamiento, estamos más que de acuerdo en ese tema, la hemos defendido, pero la libre expresión del pensamiento no tiene que ver con un tema ideológico, ni mucho menos con un tema personal, y eso hay que recalcarlo. Y el otro tema es que no se habla de esclarecer quién quemó el Congreso de la República y quién quemó el autobús que sigue dándole problemas de violencia y de mala reputación a la plaza como una estrategia. Y el último tema que yo quisiera también aclarar es una especie de comunicado que apareció del CUP, el Comité de Unidad Popular, que según yo no existe, y en donde hay un comunicado que pide una serie de temas, es así, exageradamente de izquierda, con unas reformas, incluyendo reforma agraria, etcétera, etcétera, y quienes aparecen ahí o aparecemos entre los que firmamos, los considerados los chairos, los izquierdistas de este país, sabemos que ese comunicado es totalmente falso, es simplemente otra estrategia para seguir metiendo miedo de que la plaza puede convertirse en algo similar a lo que ha pasado en el Cono Sur en materia de golpes de Estado, de reformas constitucionales, o el famoso el plan de Sao Paulo, y en este caso pues creo yo que cometieron el error de meter en esa lista 3, 4 gentes que de una u otra manera hace muy evidente que el comunicado sea falso, como Ana María de Stein, por ejemplo, que está totalmente inactiva, de madres angustiadas, y que ideológicamente pues no podríamos ponerla dentro de la izquierda, por dar un nombre a viva voz, ¿verdad? Hay un tema que Carlos lo mencionó brevemente y que no podemos dejar de analizar, y es que ya hay denuncias públicas, si lo podemos llamar denuncias, o ya hay quejas, o simplemente ya hay publicaciones de que tanto los hospitales temporales que se crearon por producto de la pandemia, como los hospitales nacionales, como los hospitales privados, están totalmente llenos, ocupados, por distintas razones, pero no hay camas disponibles. Hoy se habla de que está a punto de colapsar el del Parque de la Industria, y que no tenemos verdadera información de cuál es el estado del COVID o si es algún otro problema. Lo cierto es que en el país podríamos esperar para el mes de enero un problema de índole de salud, porque no se maneja información, y esto es un tema importantísimo, como tampoco se maneja verdadera información de qué pasó con el huracán, con la tormenta tropical, y jamás se dio información digamos detallada de qué causó
el volcán, nuestro querido volcán que todos los años nos da que hacer. Eso es un tema que hay que tomarlo en cuenta para la elaboración del próximo presupuesto y para tomar en cuenta cómo estamos cerrando el año. En pocas palabras, yo me atrevo a decirles, estamos cerrando el año con una paz ficticia. No hay soluciones a lo que se ha pedido. Se vetó el presupuesto por parte del Congreso, no por parte del presidente. Está la promesa del presidente de que va a cambiar ministros, está la promesa del presidente que va a cerrar el centro de gobierno y está diciendo que el señor vicepresidente será quien dirija el gabinete o parte del gabinete. Pues ha creado una expectativa, ha ganado tiempo. El tiempo nos dio la razón en cuanto al tema de la OEA. No tenía nada que hacer aquí, hubiera sido exageradamente pues dañino para el país tener a alguien estudiando un golpe de Estado o actuando como consecuencia de un intento de golpe de Estado, lo cual es totalmente falso. Debemos mantener el dedo en la llaga en lo que yo decía, lo que sucede con la gente de la plaza. ¿Son infiltrados? Pareciera que no son infiltrados. Se han identificado algunos personajes, pero es necesario saber quién insulta a los periodistas, como ya mencionamos el caso que se dio con representantes de Beacanal, quién realmente quemó el Congreso de la República, quién quemó el autobús, quiénes realmente son los que están actuando de manera vandálica, porque esto realmente no ayuda a la protesta pacífica que este país ya demostró que puede realizar y tampoco ayuda a la libre expresión del pensamiento que no tiene ideología política. Debemos permitir que todos los medios de comunicación y toda la ciudadanía en general se exprese libremente y provocar el choque contra quienes incluso están cubriendo la noticia no es lo mejor en este país. Son los tres temas con los que cerramos este informe, que gracias a ustedes por permitirme hacerlo todos los lunes. Coincidimos totalmente en algunos de los comentarios que hacía Carlos antes, ¿verdad? Porque es lo que la población en términos generales está sintiendo. Es una interpretación de lo que la población está sintiendo, lo que se hizo anteriormente, y esto viene a ser, digamos, como el complemento de este análisis que lo que hace es dejarnos en la realidad. La realidad es hay una paz temporal, ficticia, y que esperamos que la sepan aprovechar para enderezar el rumbo, porque en ese momento lo que hay son promesas de que el rumbo se va a enderezar.